vivo por Facebook. Estamos en vivo por Facebook. Sí, ya estamos por Facebook. Bienvenidas. Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos por Facebook y ahí estamos trabajando para salir por Instagram también. Bienvenidos y bienvenidas a todas a un nuevo encuentro de los lives que estamos teniendo como Casa de la Mujer todos los lunes a las 16 horas. Hoy con una invitación, una visita muy especial, conocida de nuestra casa también, de acá de nuestra familia jucumera. Ahí vamos llegando. Sí. Vamos llegando por Facebook, ya estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Nos vamos sumando también a medida y compartimos en nuestras redes y nos ayudan para llegar a más personas, que más personas puedan ver la charla de hoy con el doctor Romano, Carlos Romano, que es juez en familia. Es juez federal, abogado de familia y niñez, es juez federal, estuvo en el caso de la familia Uriburu. Y bueno, ya que vamos a tener la oportunidad y el privilegio, acá está con nosotras, si querés saludar, doctor, por favor. Sí, ya bueno, un placer acompañarlos y gracias por la invitación, solo eso. No, gracias a usted, gracias a usted. ¿Estamos? Ya estamos por Instagram. ¿Ya estamos al aire? Estamos al aire por Facebook. Por Facebook ya estamos al aire, sí. Acá tenemos, hola Clara Romano, hola María Ivaca. Clara Romano. Ahí ya tenemos algunas personas, casi 10 personas ya al vivo con nosotros. Muchas gracias, gracias por acompañarnos para escucharlo al doctor. Podemos hacer una introducción contándoles a los que se suman por primera vez. Nuestro corazón con estos lives es poder hablar sobre violencia de género específicamente. Arrancamos la primera sesión con la abogada Evelyn, ella es de Brasil, trabaja también. Hacemos todo y de todo acá. Trabajamos el tema, abordamos desde dónde nace, por qué existe y por qué es importante hablar de este tipo de violencia, que es una violencia bastante específica hacia las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, y lo que también transmitimos desde la primera sesión fue que es posible salir de la violencia. Nosotros queremos transmitirles este mensaje esperanzador de que es posible salir de la violencia, de que es posible que el hombre y la mujer sean iguales, que sean iguales en la casa, en la convivencia, en la sociedad. También como equipo nos preguntamos, y por eso también empezamos a hacer este trabajo, ¿por qué sigue existiendo la violencia y por qué aún crece y en medio del contexto del conflicto? La segunda sesión la dio Claudia Luna, ella es psicóloga social y acompañante terapéutico. Pudimos hacer como un nivel, una dinámica para que una se encuentre con una misma y pueda encontrar ese espacio seguro de romper con el silencio, de romper con ese malestar silenciado que decimos, de encontrar esta buena vecina, sí, de encontrar ese espacio de confianza para poder hablar. Uno de los primeros pasitos para combatir esta violencia es hablar, poder romper con el silencio. Así que fue muy linda. Hermosa. Y
vida, cómo ella nos llevaba, ¿no? A que nos imaginemos esto, fue hermoso esa experiencia. ¿Dije bien el apellido? Pedace. También psicóloga, hermosa, la verdad que nos dejó muy contenta porque nos dio tantas herramientas en una horita o menos, herramientas para cómo sobrevivir o afrontar el confinamiento en familia. Habló de los roles, de reasignación de roles en el hogar, en tiempos de que estamos mucho tiempo, darle un espacio, bueno, de la convivencia. Claro, fue muy interesante porque habla también de esa pregunta. La violencia inicia en el confinamiento social obligatorio, era una violencia ya instalada, ya de antes, que es importante también identificar situaciones de tensión en la casa, y todos los conflictos son violencia. Exacto. Pero sí se puede crecer, la violencia crece, aumenta, se aprende, es una conducta aprendida. Sí, fue muy interesante este tercer encuentro que tuvimos. Sí. El cuarto ya fue con Graciela Jiménez, también psicóloga social. Ella trabaja con mujeres por la nación. Sí, sí. Y primero es quebrar el silencio, romper ese silencio, pero después reconocer la violencia en nuestras propias historias, que esa violencia nadie nace violento. Es interesante los mitos que hay en la sociedad de decir, bueno, los varones son agresivos, los varones son violentos, y ella decía que nadie nace violento, nadie nace tampoco para vivir violencia. Este mito que hay de la mujer, la síndrome, ¿no? De la mujer maltratada, que cree que merece una vida de sufrimiento, que merece una vida de maltratos, y que el segundo paso de romper el silencio entonces sería reconocer esta violencia. Vivimos en una sociedad violenta y todos y todas hemos pasado por algún momento en la vida situaciones. Entonces, reconocer esta violencia quizás aprendida, quizás naturalizada. Hablo de la denuncia, la importancia de hacer la denuncia, de romper con este ciclo. Y hablando ya del quinto encuentro, porque tuvimos 2 encuentros con Graciela, el quinto, ella hablaba de los límites. Qué interesante. Ella decía que romper con la violencia o desaprender la violencia o dar un stop en la violencia, se trata de poner límites, es decir, hasta acá. Después de esto ya no. Hay cosas que no puedo aceptar en mi vida, en la vida de mis hijos, de mis hijas habla mucho también. sobre eso, sí. Así que muy interesante. Sí, Graciela, como también para retransmitir el mensaje de Graciela hacia las mujeres también y a los hombres, como que si cuesta tanto este reconocimiento, la verdad que por su experiencia ella nos puede, y también por la experiencia que nosotras podemos tener, reconocer que estoy en un ciclo de violencia, o que soy violenta, o que estoy viviendo violencia. Entonces, que ella le aconseja a las mujeres que pueda acompañar, y a los hombres también, que si no lo quieren hacer por ellos mismos, que lo hagan que nos pudo transmitir Graciela. Y algo importante solo para ir terminando, porque realmente queremos escuchar a nuestro invitado especial, es medir el riesgo. Creo que si hay algo para las que acompañamos, a vos que estás ahí del otro lado, ¿no? Que acompaña, es una herramienta necesaria de medir el riesgo, de saber, en esta situación puntual que estoy acá acompañando, hay riesgo de peligro de vida. Si hay peligro de vida, hay que salir de la casa, hay que sacar a esta mujer de la casa, ¿no? De ahí no vamos a hablar de estadísticas y demás, ¿no? Pero hablar de medir el riesgo, pero ya sea es una situación de poner límites, bueno, trabajar con esa autoestima, trabajar con esa familia, con los niños también,
con esta pareja y decir, bueno, ¿en qué podemos ir colocando límites y cambiando el día a día, las vivencias y demás? No sé si el equipo técnico nos puede enviar el videíto que teníamos preparado o todavía no estamos con eso. ¿Sí? Vamos a contar un poquito lo que hacemos en casa de la mujer. Sí. Ahí está Carla, que estuvo ahí. Estuvimos ahí, sí. Estaba, bueno, como ya casi todos los que nos siguen saben que estamos en Ituzaingó, Buenos Aires. Trabajamos con algunas salitas de centros de salud y también en el nuevo hospital de Ituzaingó. Entonces estaba hace poco tiempo inaugurado este hospital y se había lanzado el programa Mamografíate. Era un programa para hacer a las mujeres mamografías gratuitas. Entonces ahí van a ver en el video enseguidita. Nos sentamos en una mesita y hasta Joana fue con su bebé y todos estábamos ahí recibiendo a la fila de personas para darle los turnos, para acompañar hasta el lugar donde hacían las mamografías. Fue un hermoso momento donde pudimos también acompañar a las abuelitas que estaban a veces perdidas o mamás embarazadas con sus dudas. Es también, la verdad que estamos preparadas para ayudar para todo casi. Mira, para toda buena obra. Sí, y mucho de lo que nosotras hacemos, que ustedes van a ver en el video, es esto de acompañar, y que no es algo de personas especiales porque somos iluminadas y porque a nosotras nos hace fácil acompañar, sino porque encontramos un lugar vacío donde había esa necesidad de una mano amiga, de una mano que ayuda, o en palabras de Claudia Luna, ¿no? De esta buena vecina. Es decir, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer parte, cómo podemos fortalecer nuestra comunidad, estas mujeres en vulnerabilidad. Y ojo, porque cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos solamente de los estratos sociales, del poder monetario que tengan las personas. Hablamos también, por ejemplo, nosotras acompañamos. Es más, tenemos el trabajo de parto ahora en este mismo momento. Sí. De que estamos adultas, de la mamá que nos pregunte, nosotros hacemos la conexión con las doctoras, así que es muy hermoso el detrás de escena. Creo que ya está bien. Sale. El sonido acá no. Bien, bien. Ya estamos de vuelta. Qué lindo. Bueno, yo espero que ustedes tengan escuchado, que tengan salido bien el video. Acá no vimos muy bien, se pudo salir el sonido. Pero bueno, de última, quien tenga interés, ponerlos acá, mandarnos un direct a Instagram o mandarnos un messenger, sí, ¿no? A la página que te podemos compartir
hasta porque si vos tenés el interés de poder desarrollar esto en tu localidad donde vos estás, acá estamos para acompañarte, también para capacitar, tenemos manuales y demás que podemos seguir trabajando y compartiendo con ustedes. Doctor, ¿nos escucha bien? Sí, a veces con un poco de display, pero bien. Y el video recién no lo escuché muy bien. Vamos a bajar los volúmenes de nuestros aparatos. Yo ya. Vamos a tratar de que puedas escuchar bien. El video se ve que usted tampoco escuchó, ¿no? Entonces. No. Posiblemente mucha gente Bien. no. Bueno, entonces ahí mándenos un direct, mándenos un messenger y si tenemos algún tiempito lo reproducimos en otro momento. Sí, porque el corazón es poder escuchar al doctor y poder por todo lo que ha construido en estos años de investigación. Es un hombre que investiga, que está activamente en la academia también actuando, ¿no? En la esfera judicial y la verdad que un honor, un privilegio tenerlo, profesor. También para mí. ¿Quieren que hacerme alguna pregunta o desarrollo conforme ustedes quieran? No, más que nada es el tema de hoy, es los derechos de los niños. ¿Le parece de esa forma? No escuché. Es decir, entendí que quieren que hable del derecho de los niños y en vínculo a la violencia y después perdí el audio. Sí. Lo que tenga para compartirnos sobre los derechos de los niños en situación de violencia. Cómo ayudar a los niños en situaciones de violencia. Arranque nomás con lo que tiene preparado y nosotras lo escuchamos y si tenemos alguna pregunta le avisamos, pero por lo pronto comience. Podría comentarles un genérico del problema de violencia para después entender por qué también hay tantos chicos maltratados. En realidad, es el derecho a la paz que ha sido poco difundido. Para que ustedes entiendan, el sistema internacional de derechos humanos se consolida muy importantemente después de la Segunda Guerra Mundial. Murieron 70 millones de personas de golpe casi. Y se empezó a hablar de derecho a la paz, pero al punto que hoy día no se lo difunde, no se lo reconoce. Y solapadamente siempre la violencia ha crecido detrás de esto como un virus pandémico al que no supimos encuarentenar ni siquiera darnos cuenta, mucho menos la vacuna, que es tan fácil y que tiene que ver obviamente con el amor y con el derecho a la paz fundado en el otro. El otro tiene un derecho a la paz, lo mismo que yo, y no solamente no educamos eso, sino que tampoco se reflejó en la historia ese vínculo de la mujer. Lo voy a citar desde allí porque cada vez que hay una gran crisis, la humanidad se presenta frente a grandes redefiniciones. Justamente poco antes de la guerra, las sufragistas británicas tenían el desarrollo del primer movimiento feminista en la historia de la humanidad, buscando la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y hicieron fuerzas, se mantuvieron unidas trabajando con aquellos movimentistas por la paz. En Londres, en 1933, hubo una marcha de 1 millón de personas, que era el conjunto de mujeres feministas y movimientos por la paz. De allí surgió Gandhi, para que tengan ustedes una idea. Era entonces un estudiante en Londres de abogacía y lleva todos esos conceptos de la preguerra en conocimiento, y por eso él trabaja la resistencia pasiva y la desobediencia civil como esquemas que tenían que ver con el derecho a la paz.
estaban avisando las mujeres que iba a haber una gran conflagración mundial, preocupadas por lo que iba a venir después, desatendidas, en cierta medida, bueno, sabemos lo que ocurrió. Pero lo cierto es que en 1945, de lo primero que se habla en la Carta de Naciones Unidas es sobre la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y el derecho a la paz. Para que ustedes tengan una idea, recién hace 20 años, 2001, la primera legislación prudente en el país, en la provincia de Buenos Aires, en materia de violencia. Y aún así, si bien hace mucho tiempo, hubo varias enmiendas, varias modificaciones, porque lo que nos costaba a los que operábamos desde el punto de vista de la investigación y a los jueces es verle la cara a la violencia. Era como que se nos iban mostrando distintas causas de violencia y distintas realidades, y a veces confundíamos la causa con la violencia misma, y las causas no son, sino generadoras de violencia, no son la violencia en sí. Y en el medio del camino, la mujer, que tiene un mejor desarrollo en los últimos tiempos como colectivo, y que empieza a hablar de la perspectiva de género y de la violencia de género, pero no obstante, preguntarnos constantemente por qué hay más femicidios, más feminicidios, y preguntarnos por qué la poca respuesta, por la respuesta inmediata, siendo que había legisladores preocupados en el desarrollo de una mejor ley y jueces intentando trabajar con algo de pronto despacho, de urgencia, medidas cautelares y demás, y de facilitarla a la gente. Nosotros decimos, se facilitó la denuncia de violencia poniendo muchos buzones en distintos lugares donde se podría hacer eco. Hoy día, con la pandemia COVID, otra vez hay una nueva redefinición, una necesidad de ayornar los protocolos, y bueno, yo estoy viendo a los colegas, incluso cuando dialogamos, muchos hasta con celulares, permitiendo que la mujer al agitarlo llegue un aviso a la policía como medida preventiva después de haber denunciado la violencia. Pero el tema fue la lucha de arraigar esquemas de visibilidad, arraigar esquemas de acompañamiento. Sabíamos que cuesta mucho la denuncia y encima no hay acompañamiento, y si no hay una respuesta contundente por parte del Estado, la violencia se agrava y es peor, y en ese camino, en 1989, se modifica la legislación en materia de niñez. El chico pasa de ser objeto de derechos a un verdadero sujeto de derechos. ¿Qué decimos? Algo repetitivo. El niño, por ser persona humana, desde la concepción tiene derecho a la paz y tiene derecho a no ser agredido. De manera que no estábamos diciendo nada nuevo. En realidad lo que estábamos era visibilizando los derechos naturales de todas las personas. Y sin embargo, en materia de niñez, siguieron aumentándose los esquemas de violencia y pasamos de violencia física a violencia moral, a violencia simbólica, a violencia de género, a violencia pública, a violencia en el trabajo, y a violencia en la calle, que vas por la calle, te quedas detenido en un semáforo y alguien te pega un bocinazo. ¿Por qué incluyo todas las formas de violencia? Porque ustedes me preguntan sobre el niño. El niño, aunque parezca ser un personaje pasivo dentro de un grupo familiar, la sola violencia entre los padres es algo que también lo conmueve y que también lo toca. No hay forma en que un chico en esta civilización actual pueda escapar a los niveles de violencia. E incluso en plena cuarentena, la mayor violencia la están recibiendo ellos desde el lógico encierro, desde a veces los medios. La violencia mediática es un desarrollo desde que tiene 14 años y nos está costando manejarlo, nos está costando entenderlo. La violencia técnica, la tecnología, el desarrollo, y los niños vienen sufriendo la peor violencia, que es dejarlos sin futuro. Cuando te cortan los futuros, fíjate que Heidegger dice que, es un filósofo,
que plantea que en su filosofía del existencialismo, la mayor preocupación del hombre, y no estoy hablando ni de religión ni de derecho, estoy hablando de filosofía, tiene que ver con la búsqueda de certezas. Esto que nos pasa a todos, cuando se termina la cuarentena, cómo debo actuar, que buscamos certezas, porque si no, generamos ansiedad. Y solo te queda como calmarla un clonazepam, o el abandono a la divina providencia, o hacerte budista, o andar. Es decir, pero para eso, sociológicamente, socialmente, la verdad que no generamos vinculaciones, protocolos, le digo yo. De modo que en este momento el mayor desafío en materia de maltrato infantil es descubrir que está creciendo, sin que lo veamos, mayormente la pedofilia y el abuso en plena cuarentena y dentro de muchos hogares. Es muy complicado. Te diría que hay violencia cuando encerras a un chico junto a un violento, un abusador, un maltratador, o maltratadora o abusadora, y en definitiva esto tiene que ver entonces con entender que por mucho que puedan mejorar los protocolos y nivelar la legislación, si eso no lo humanizo y no lo simplifico al entendimiento de todos, eh, es como címbalo que resuena. Es decir, si eso no solamente no lo humanizo, no lo simplifico al entendimiento, supongamos a una mujer o a un niño, que toda agresividad va en contra de uno de sus derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, pero también empecemos a decirlos, cultura de la paz, tenemos derecho a la paz, y eso dicen las leyes. De modo que lo otro, partiendo de esto genérico, me gustaría por así que aprovechen mucho tiempo como juez en temas prácticos para decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer o qué estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo mal todos, y que tiene que ver con la falta de corresponsabilidad en la lucha contra la violencia, de creernos que es un tema del juez, de la policía o temas aislados, tiene que ver con eso, no entender el correlativo, no decir soy persona humana, tengo dignidad, es la base esencial esa de los derechos humanos, y a partir de esa dignidad voy a exigir el derecho a la paz. O ejercer el derecho a la paz en el sentido de bajar el Perdón, no escucho, no escucho. A ver si volvés. Tengo dos micrófonos. Ah, bueno. ¿Acá Ahora me sí, escuchas bien? ahora sí, ahora sí. Entonces sería más o menos para estos derechos, ¿no?, que están en la normativa, que ya están conquistados, establecidos, que ya están vigentes. Como usted decía, ¿no?, esta cultura de la paz, no solamente derecho a la paz, sino yo y Carla, usted en su ámbito privado, cada uno en su ámbito privado, en su casa, en los ámbitos donde uno se desarrolla, ejercer esa cultura de la paz. Es decir, yo, persona, soy un sujeto de derecho, tengo derecho a la paz, pero también encuentro este derecho en el otro, igual a mí, o sea, en esta otra persona, y los niños, como decís, sujetos de derecho también, que tienen ese derecho a la paz. ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo ejercer y crear ese ambiente, esta cultura de la paz pacificadora, ¿no?, de vivir en paz? Y Entendí. Es claro, cultural, es es cultural. tal Eh, cual, o sea, te lo explico bajar así. a la... Nada es primero legal y después cultural. Todo es cultural y en algún momento se convierte en ley. Nosotros vimos que aumentaron los índices de violencia, los que investigamos, cuando cayó el esquema macrofamiliar, esa familia todos los domingos, cuando empezó a derribarse la cultura barrial, para que entiendas, eso tiene que ver con que cuando yo era chico, si se escuchaba algún grito dentro de una casa,
y iba una vecina y tocaba el timbre y preguntaba a ver qué pasa. Ahí no necesitabas una comisaría cerca y demás. El propio barrio, el propio esquema de desarrollo aldeano concluía en una actuación. Eso fue dando lugar a desalojar la preocupación de la familia y la sociedad en la problemática de niñez, para que lo entiendas. El artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos refiere a que el sistema de protección de un niño tiene que ver con una actuación del Estado, la sociedad y la familia, de los tres. Lo que fue pasando es que fue desplazándose la familia y también la sociedad. Cuando vos recién comentabas mi espacio privado, hicimos demasiados espacios privados. En un conjunto cultural, en realidad, la sociabilidad importa hacer cada vez más espacios públicos y menos espacios privados. Y lo que pasó es eso, de pronto pasamos al no te metas o al desconocimiento de quién vive al lado de mi casa, y no te digo eso en un departamento. Y los chicos fueron rehenes de esa circunstancia en donde una macrofamilia, un abuelo, no podía intervenir y en donde un vecino, el vecino contiguo, por más que escuchara gritos, no te metas. A partir de allí fue muy cruel la actividad del Estado porque fue insuficiente. Es insuficiente el Estado. Entonces, y aparte ese ideario, que en realidad es una, viste que se habla de utopía y distopía. Es decir, es tópico entender de que el Estado, un juez, sea el gran salvavidas en materia de violencia doméstica, en materia de maltrato de un chico. Esta alternativa de complementariedad lleva a reducir cada vez más los espacios privados y hacer cada vez más pública la defensa del derecho a la paz. La construcción es cultural, pero para eso yo tengo que tener un Estado que ahora me rehabilite. Y no tenemos, tal vez con esta pandemia COVID se pueda entender, que el Estado está para rehabilitar a la sociedad y a la familia, no para empoderarse en medio de una crisis, sino la redefinición post-pandémica va a ser peor y va a ser hermosa si los estados entienden que al rehabilitar el grupo familiar, rehabilitas todo lo cultural y todos los derechos que tenemos declarados. Te hablaría horas, derechos humanos en mi especialidad, y derechos humanos niñez, y hay una coincidencia total en todas las culturas, hasta la Convención de Derechos Humanos del Islam, para que tengas una idea, tiene un perfecto desarrollo en defensa del derecho a la paz del niño, pero para eso tenés que subjetivizar a la persona humana, y contrario sensu, vamos camino a darles más importancia a las máquinas que al hombre. Y venimos de un presente donde muchas mascotas, por muy queridas, parecen ser más importantes que las personas. Este es el desarrollo cultural que hay que revisar. Tal cual. Doctor, y bueno, entonces, ¿no? Acá nos llega una pregunta que dice, siempre estamos hablando del acompañamiento de la mujer, ¿no? Se habla de los niveles de feminicidio, de las estadísticas, y poco hablamos sobre nuestros hijos e hijas, sobre los niños. ¿Cuál es tu mirada sobre nuestra sociedad? ¿Hemos abandonado la niñez? Peor, somos adultocéntricos. Es decir, tenemos una historia, por eso ponía como ejemplo, relacionaba, ya que hablamos de la casa de la mujer, yo digo que la mujer en este momento tiene una importancia, pero terrible. En derecho estamos equiparados. No me gustaría que una mujer sienta que tiene más derechos que un varón ni viceversa. Pero como estamos pasando una cultura del cuidado, es decir, justo nos tocó una pandemia, y la verdad que para cuidar a otro viene mejor preparada la mujer que el hombre, no sé si entiende, en la cultura del resguardo. Y le genera ciertamente una mayor responsabilidad en todo esto. ¿Por qué?
porque ya tiene que pensar y redefinir cómo va a cuidar después. A ver, si salimos dentro de 15 días, toda la humanidad de una cuarentena y otra vez volvemos a intoxicar el medio ambiente, y la verdad que no sirvió de nada esto. Si salimos dentro de 15 días y no nos replanteamos qué hacemos con nuestros niños, tampoco sirvió de nada, porque por mucha declaración de derechos, nosotros hablamos de la visión del reemplazo. Eso de reemplazar la subjetividad de un niño es no solamente entorpecerlo en el desarrollo de sus derechos, sino inhabilitarlo. Es como una computadora que no dejas que crezca, que obtenga más memoria. ¿Me entienden esto? Y la cultura adultocéntrica, que desarrollamos mucha gente de mi edad y más jóvenes aún, implica siempre que tenés que reemplazarlo al pibe. Es decir, no te trajo la tarea hecha de este día, encima se enferma el posterior, le decís que llame por teléfono a su compañerito para tener la tarea. No te da bolilla, se lo volvés a insistir. No te da bolilla, no hagas lo que hacen todas las mamis, que llaman a la otra mami para que les pase la tarea. Eso, dentro del mayor amor de que uno puede hablar, es cultura de reemplazo. Eso que queremos hacer por amor, y está identificado más con querer, es cultura de reemplazo. ¿Por qué? Porque bajo lo que yo escribo, amar es ser, dejar ser y ayudar a ser. Si amor es poseer y reemplazar, ¿m? Logramos esto que es un efecto de adultocentrismo, donde el adulto es el centro cúlmine del derecho, de la política y demás. ¿Me puedo expresar bien? ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Y la idea es que la mujer, en este esquema de equiparación, eh, está haciendo ver, por suerte, que el machismo está mal, pero dejó de procurar por el otro colectivo, por los otros colectivos, eh, dejó de procurar junto con los hombres por el colectivo de las personas con discapacidad, por el colectivo del adulto mayor, por el colectivo de comunidades indígenas. Es decir, si yo soy el ombligo de todos los problemas y tengo que atender, también dejó de darse cuenta de que el mayor problema existencial ahora tiene que ver con el adultocentrismo y con un género de adultos superficiales, displicentes, que la verdad pueden volver a contaminar el planeta y otra vez podemos dejar de tener los cielos abiertos que estamos teniendo ahora. ¿Mm? Interesante. Entonces, como que realmente que esta lucha de los derechos de las mujeres no aplaque o no saque importancia a los demás colectivos, que serían los grupos de personas en vulnerabilidad, que acá el doctor no, explicitó bastante bien, como los adultos mayores, el colectivo indígena, y por qué no los niños, ¿no? La niñez, que son los directamente afectados en una situación de violencia doméstica, de una violencia de casa. El niño y la niña que está viendo sufre primero como víctima y infelizmente después como victimario, porque es una violencia aprendida. ¿No? Si enseñamos esto, es lo que vamos a cosechar mañana, una sociedad violenta. Y el mayor problema son Bien. los chicos con temas de autismo. La violencia que está ejerciendo esta sociedad sobre un niño autista es prácticamente criminal. ¿Sí? Y no se la quiere visibilizar debidamente porque no se sabe cómo resolver. Y son cosas que, reitero, hacer una ley que vaya atrás no sirve. Tenemos que redefinirnos en plena crisis, eso sí nos va a servir. Doctor, y cuando hablabas al inicio, ¿no? Sobre el Estado que tiene que amparar y no solamente empoderarse a sí mismo, sino que ampara y devuelve estas herramientas a la sociedad. Y hablabas de la denuncia, todos los cambios que hubo en estos años, ¿no? Con la ley. También
quizás la ley Micaela, ¿no? Sí, que está desde 2019, ¿no? Obligatoria a todas las instituciones del Estado para que los propios agentes del Estado tengan perspectiva de género, escuchar a una mujer golpeada, una mujer maltratada. ¿Usted cree que como sociedad o como Estado estamos fallando en estas capacitaciones? Es decir, en una denuncia de violencia de género habría que haber un enfoque un poco mayor en los niños, víctimas también de esta violencia, quizás hacer también una capacitación para que incluya a estos niños en estas situaciones de violencia como víctimas y cómo poder tener un trato más especializado hacia los niños. ¿Cómo usted ve? ¿Estamos caminando hacia o todavía estamos muy atrás? Nos falta demasiado. No, estamos girando como un trompo, para que entiendas lo que te estoy diciendo, en definitiva, que yo te puedo dar todos los esquemas, todos los formularios, todos los oídos para que denuncies, pero que este Estado, si no sabe abrirse a la sociedad e implementar recursos sociales, si no sabe subir a la familia, si no sabe subir a los demás, la verdad que no tiene soporte, no tiene posibilidad de respuesta. Entonces, es como decimos aquí en Argentina, vos no sos de aquí, engaña pichanga, decimos. Es decir, no me gusta que simplemente se legisle para poner en un cuadrito algo que después no tengo el recurso de darlo. El Estado tiene que decir lo que puede dar, y lo que puede dar es mucho más de lo que se piensa si hay esta aceptación de que debe abrirse a los recursos de la comunidad y de la familia en particular. Bien, bien, entonces hay que caminar todavía. Hay mucho para caminar, hay muchos derechos para conquistar, muy de cerca. ¿Qué herramientas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué más fue? ¿Por dónde Mirá, empezamos? Muchas preguntas me quedan, es como, la principal pregunta de los ¿cómo jueces, avanzamos? sí, sí, te voy a decir, mira, yo no soy un juez activo ahora, pero estoy escuchando, capacito, me preguntan, asesoro a otros jueces, y el primer elemento era qué protocolos podemos accionar. Te puedo decir que hay una gran diferencia entre jueces de nación, con lo que se confunda todo el poder judicial, y jueces de provincia, que están muchos juzgados, los juzgados de emergencia abiertos, y una incomprensión también o una falta de preparación de los superiores en cuanto a establecer protocolos inmediatos, protocolos de emergencia. Es decir, a ver, partamos de esta base. Yo no creo en un poder judicial que decide declarar una feria frente a una emergencia. Debió haber declarado que estamos en estado de emergencia, es decir, no van a invadir los marcianos y la Corte declara la feria. No, no es lo que queremos. Y los jueces que se comprometen, que son los que tienen la denuncia diaria, tienen que salir, y tienen que salir con que con la burocracia de un esquema normalizado o con los protocolos de una emergencia. Cuando tengo que hacer un estudio socioambiental, o cuando tengo que escuchar a una mujer, si no la puedo hacer venir al juzgado, ¿me sirve hacer una videoconferencia? ¿Cómo la puedo hacer de la forma más lograda? ¿O me voy a quedar con lo que me dice la ley? No. Es decir, me tengo que quedar con la necesidad de generar protocolos urgentes. ¿Cómo puedo notificar a un violento, por decir, que está puesto en el hombre, que tiene una restricción perimetral? Si tengo a la policía en una actuación, no puede haber contacto, técnicamente el hombre no puede salir de su casa, y encima también lo tengo que excluir de la propia casa. ¿Cómo hago todas esas cosas? Son protocolos de emergencia. Este momento puede servir para hacer protocolos de emergencia, y yo creería que lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo mucha gente, detrás de esta buena utilidad del Zoom o del sistema WhatsApp. Para tantas tonteras se venía usando el WhatsApp. Ahora es el momento de realinear, redefinir para qué queremos la tecnología, y si la queremos poner a disposición
de nosotros los humanos. De modo que lo que están charlando los que trabajamos en esta problemática es cómo pensamos protocolos nuevos y creemos que si logramos más eficiencia y más rapidez, va a servir aún después del COVID. Sería muy tonto volver a lo anterior habiendo obtenido una forma muy rápida. Por eso les decía, es decir, si yo no necesito a veces poner una pulsera porque no tengo tantas pulseras de alarma, pero puedo utilizar el WhatsApp. Lo estamos utilizando en una aplicación para salir a la calle y que el Estado sepa si tenemos más de 36 grados de fiebre. ¿Por qué no eso puesto al servicio de combatir la violencia de los niños, la violencia contra la mujer en particular? Claro, claro. Te escucho. Bájale el volumen. Perdón. Y este tiempo, en estos tiempos, ¿no?, de confinamiento, como vos decís, realmente la vida ha cambiado. Eh, Vimos que, por ejemplo, en Cava hay 2 números de WhatsApp para violencia de género, donde vos hablas con el robot de la ciudad. Nosotras en acompañamientos esta semana estuvimos charlando con el robot de la ciudad. Hola, ¿cómo estás? Soy el robot de la ciudad. Y dice, ¿quieres hablar sobre COVID? ¿Quieres hablar sobre la línea 144? ¿Quieres hablar? O sea, pero se ve que está en la ciudad de Buenos Aires, no está en la provincia. Después tenés un 0800, y esta es la propuesta de estos encuentros, poder democratizar estas informaciones y poder hablar un poquito más sobre las formas de salida y cómo poder mejorar de alguna manera, traer esa cultura de la paz, de ser pacificadoras, de poder decir y sacar también estereotipos sociales, como decía, el vecino que no puede entrar, el abuelo que no puede meterse en la educación de sus nietos, de decir, si hay un problema de violencia, es un problema de todos y todas, es un problema de la sociedad, estamos todos involucrados en esta violencia. Y ojalá, ¿no?, el corazón es que estos encerramientos del confinamiento, que este número de WhatsApp, ¿por qué no crear un número específico sobre la niñez, sí, sobre abusos sexuales contra niños y niñas? ¿Por qué no usar todo este aprendizado que estamos teniendo como sociedad este tiempo para seguir? Porque es un desafío, pero también creo que es esperanzador. Como sociedad hemos aprendido mucho. De alguna manera, Esos están, ¿eh? Esos números telefónicos, números de WhatsApp, correos electrónicos, están dispuestos. Lo que ocurre es que no acostumbramos a tenerlos a mano y no sabemos cómo manejarlos. La mayor parte de los medios de difusión tendrán que estar construyendo sobre estos elementos. Para que tengas una idea, con bomberos una vez descubrí que yo tenía un 911 y que podía llamar a un 911 y que era un número que podía tener seguridad, si era un incendio, que esto que lo otro. Y con bomberos de Tuzangó me dijeron, pero vos no tenés el número nuestro. Y le digo, no, porque difundo este general. Sí, pero nosotros perdemos 15 minutos más, llegamos 15 minutos más tarde a los lugares, como se llama el general, y si llamaras al local, estaríamos enseguida. Y la gente se enoja porque un bombero llega tarde, después de haber llamado a un número. Es decir, tenemos que generar estas culturas también locales, y los teléfonos tienen que ser locales, y en cierta medida tienen que saber de que hay un número de teléfono que es el turno constante para situaciones de violencia, es el turno de los juzgados de familia, que tienen que tener también las comisarías. Si llamas a cualquier comisaría, te va a derivar a comisaría de la mujer o va a derivar a la UFI, a la fiscalía, temática interviniente. Es decir, por ahora solo decirles que en situación de violencia, y bueno, sí, llamen a la comisaría, y si es posible se acerquen, porque están perfectamente autorizadas las personas por cuestiones de
fuerza mayor justamente a movilizarse en estas cosas. Pero, reitero, hay que hacer una difusión más simple para llegar a la gente y una difusión que empodere a la gente. Mi preocupación es si seguimos trabajando como hasta ahora, en donde lo único que empodero es el Estado y más que al Estado, al poder político. Es decir, debemos darnos cuenta, yo quiero una dirección, una conducción que me haga crecer más como sociedad, no que me enferme y los niños, en cierta medida, tienen ese mayor rédito. ¿Por qué? Porque es más fácil tomar información rápida a la edad de ellos. Y lo que tenemos que hacer es permitirles el acceso a una información y lo primero que tienen que saber es que tienen derechos a un ambiente sano, tienen derechos a estar en paz, tienen derechos a educarse y tienen derecho a la salud y tienen derecho a divertirse, un montón de cosas que no saben. Exactamente. Doctor, le queremos compartir algunos comentarios que están llegando por Instagram. Por ejemplo, haciendo colación de lo que usted decía, muy bueno dejar ser el concepto que nos dio hace un rato. Dice, entiendo que la sobreprotección es tan destructiva como el abandono. ¿Usted qué piensa sobre esto? Que una vez cuando estaba en Medio Oriente, ellos tienen otra forma de... Y no sé cómo, con un sheikh, que es una especie de filósofo y a la vez es director jurídico, y charlamos sobre el amor imposible. Y vamos a ser claros, para un chico de 14 años, una cuestión de no lograr su amor es trágica. Y él me decía que en la mirada de Oriente no es tan así, porque lo bueno es amar, lo otro es la devolución del amor que damos y tiene que ver más con tener, recibir amor, que en realidad es una interlequia, pero bueno, vamos a ser claros, los tipos funcionan en otra onda, nosotros nos gusta que nos devuelvan el amor, nos gusta estar cerca. Del mismo modo, hay temas que deberíamos atemperar. Es una cultura occidental etnocéntrica con el etnocentrismo europeo y nos favorecería más encontrar nuestras viejas culturas y en nuestras culturas originarias mayor empleo de estas cosas que tienen que cambiar y que tengo que pensar más abiertamente en un concepto más comunitario, menos individualista, y de allí que entonces la proyección del ser se vuelve importante, pero no es un ser aislado. Es decir, no es el ser que mi libertad consiste en hacer lo que quiero. No, yo uso mi libertad para estar en comunidad. ¿Mm? Y para eso soy. Así es. Eh, Otro comentario que nos llegó, la familia es la base de una nación. Otro comentario dice, el Estado debe brindar políticas públicas para las víctimas de violencia. Todas las leyes locales, nacionales e internacionales al final tienen un articulado que habla de las políticas públicas que tienen que desarrollar los estados. Sí. Todas casi tienen que ver con la complementariedad y con llamar a ONG, a redes, involucrar a la sociedad. Casi ninguna se cumple porque ya les digo, hay una traba política en la gestión de la ley. Todo el sistema, para hablar de los niños, les diría que es un sistema abierto, son organismos, son programas, y el tema es, todo requiere un involucramiento, todo requiere complementariedad y protocolos de complementariedad. Sin embargo, entre una oficina y otra, del Poder Judicial o del Poder Administrativo, hay inconvenientes de adultos para resolver problemas de niños. Entonces, todas estas reflexiones siempre tienen que ver con las políticas públicas. Pero si yo no tengo un Estado o una conducción de Estado que tenga estas cosas claras, no le está viendo la cara a la violencia. Es decir, a ver,
Les digo una frase de San Juan María Vianney. Dice, si mientras vas caminando no te encuentras al diablo de enfrente, ¿m? Tené cuidado, porque van en la misma dirección. ¿Se entiende? Es decir, si este Estado no la encuentra la violencia de frente y con claridad, es porque va con el mismo rumbo. No digo este Estado de este gobierno, estoy hablando del Estado en general, está claro, ¿no? De la construcción de Estado. Bueno, yo creo que la construcción de Estado o el sistema institucional y político y va en la misma dirección que el diablo, no le está viendo la cara a la violencia. Otro comentario con respecto a esto que estamos comentando de la sociedad, una persona opina que la sociedad olvidó la importancia de la familia y el respeto y dice todo está permitido. Otro comentario, los niños y niñas, se me borró mi... Acá dice Héctor, muy didáctico, está acá ya por Facebook. Muy didáctico, nos aclara y abre el panorama de las posibilidades de tratar a la niñez. ¿Qué posibilidades más tendríamos? A ver, para hacer un recapitulando, si vos estás llegando ahora acá, hablamos entonces de democratizar los números, tener números que la gente pueda acceder fácilmente, números locales. No como el otro día que ella contaba, el 144, pero vos sos de Ituzaingó, pero esto es para capitales, como es difícil de encontrar a alguien que responda. Claro. Entonces, estas posibilidades de tratar a la niñez, de ser números locales, de poder que esté en la boca del pueblo, eso es democratizar la información, que todos sepan, ¿no? Que los niños y las niñas sepan, que los adolescentes en la escuela sepan qué números llamar, dónde poder ir, dónde está la comisaría de la mujer, por qué no una comisaría quizás específica de los niños, de las niñas, las posibilidades que hablabas de cambiar la cultura para una cultura de la paz, de poder mirar a los niños y niñas como sujetos de derecho, es decir, tienen derecho a la paz, todo eso que usted nombraba, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al entretenimiento, derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué más posibilidades usted y otros cambiar la decían visión, que cambiar nuestra visión, en la sociedad, perdón, no te escucho. cambiar nuestra visión adulta. Es decir, en realidad nosotros somos niños frustrados. En algún momento nos dijeron que estábamos entrando en la edad del pavo y intentamos a representar o reflejar lo que no somos. Nunca nadie deja de ser un niño. Descubrir ese niño interior es esencial y empezar a ver al otro o al niño interior del otro, que te permite verlo con mayor tolerancia, con mayor cuidado, y que incluso te ayudaría a analizar en dónde nos fuimos de lado. El desencuadre mayor es la oportunidad de relacionarte fácilmente con otro. Esa es nuestra mayor y más compleja preocupación del momento. Yo cuando lo digo en conferencias, lo explico así. Cuando dos pibes se juntan en un patio y dicen, ¿cómo te llamas? Juan. Pedro. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Juan y Pedro se pusieron a jugar. No le preguntan qué profesión, cuestión sexual, si su padre tiene plata, si tiene un juez poderoso cerca. Es decir, es un vínculo de confianza simple que permite primero una empatía y después el desarrollo del cerebro. Quiere decir que primero tengo una inteligencia emocional y luego voy desarrollando todo lo otro. Con lo cual me está faltando la otra pata, que es muy importante, es cómo estamos educando a nuestros niños. Porque nunca la familia puede dejar de ser la educadora. Eso es lo que dicen las convenciones internacionales
lo que dicen las leyes. Lo que se comente que dicen, y yo les invito a que nombren algún artículo, den algún párrafo, porque los que no dicen así realmente nunca refieren a ninguna convención, nunca me hablan de ningún artículo ni ninguna jurisprudencia. Mis libros sencillamente tocan eso porque lo que yo sé es el derecho. Ahora bien, este tema, no dado en el ambiente educativo, que en cierta medida siempre se sostuvo la primera enseñanza parte de la casa, pero cuando hay problemas en la casa, es tu escuela la que te ayuda en la formación, una extensión. Si todo esto falla, si un niño vive violencia en su propio hogar, la vive después en la escuela porque tiene bullying, y después tiene la violencia mediática de que le enseñen las muchas formas que tenemos de matar a una persona humana, realmente estamos educando para la violencia en contra de la inteligencia emocional que tiene que ser hacia la paz. No estamos generando soldados de la paz, directamente estamos provocando un monstruo que en la medida en que vamos creciendo tratamos de taparlo con todas estas interlequias de adultos y bueno, ¿qué querés que te diga? Eh, yo a esta edad recibo mi hija me dice el Grinch, y voy a asumir, es decir, con una simple palabra refleja un montón de actitudes mías y desde lo gracioso que me tocan lo más emotivo, porque en verdad hay muchas cosas del juego, hay muchas cosas de poder decir las cosas ampliamente que los adultos perdemos y que no sabemos cultivar. Yo necesitaría que una escuela le enseñe a los chicos a que no dejen de ser niños. Mirá lo que te digo. Hablando de la escuela, doctor, ¿no? Hablando, como decías, de la escuela, entonces sería una extensión de esta casa, que puede ser una casa pacífica, puede ser una casa violenta, y que eso se extiende a la escuela. Acá Gabriela por Facebook nos comenta, ¿ves a la educación, o sea, a las maestras y el cuerpo directivo preparados para lo que se encuentra en el diario vivir de los niños y las relaciones violentas, o tenemos docentes desbordados? El docente no, está totalmente desbordado. Incluso en esta pandemia COVID tengo que aceptar que hasta los estamos utilizando de guardadores de niños nos están ayudando a distraerlos en nuestras casas. No, la función docente, que les diría que, para que tengan una idea, creo que es más importante ser docente que juez, y he sido juez y he sido embajador, es decir, la funcionalidad está siendo constantemente agredida. Se les pide un extra, se le mete leyes, se le mete ideología, se le meten un montón de cosas que precisa a veces el poder político para disimular todo el nivel de pérdida humana que estamos teniendo, y realmente no se le deja trabajar en la libertad, y vos trabajás desde el contacto, y mirá que desde el contacto trabaja diferente un docente aquí, en La Quiaca, y en el sur, porque eso tiene que ver con el contacto humano, con la percepción, y el docente trabaja más allá de la ecuación matemática que te pone en el pizarrón, trabaja lo emotivo, lo interno, trabaja la autoridad, trabaja el amor. En la cantidad de casos que yo he tenido de problemas con niños y jóvenes, siempre me daba la misma ecuación. La falta de autoridad, ellos la toman como desamor, y después reproducían una agresión social a veces, porque en realidad nunca se habían sentido amados, nunca habían sentido esa autoridad amorosa que a veces se debe demostrar. Todas estas son conjunciones que se dan en la escuela, y cuando falta en la casa, la escuela suple. Pero si yo le pongo el ideario político, ideológico, autoritario de un Estado que quiere hacer las cosas por sí, vamos mal, vamos mal. Un comentario que nos llega por Facebook dice: qué contradicción con lo que la sociedad exige a los niños. Los hipersexualizan y exigen mucho con un montón de actividades. No se los deja jugar ni ser niños. Y tal cual, y se toma
al docente como el instructor encargado de una génesis que en realidad los chicos no están preparados, no tienen, o no están sobre la urgencia de otra génesis. Es decir, yo necesito un chico que primero visibilice la diversidad, y para eso no necesito enseñarle las miles de formas diversas que hay, y que no solamente es una diversidad basada en el sexo, hay diversidad, pero de color, de raza, de condición económica. El niño tiene que acostumbrarse a ver esa diversidad y a sentir que se hermana con ella. Pero si focalizo el ideario que estoy viendo últimamente, no solamente en el Estado argentino, y reitero, no me refiero a un gobierno en particular, sino a muchos estados, y realmente le estoy dando una conducción directamente contraria a lo que yo quisiera. Es decir, yo quisiera un montón de niños contra sistema. ¿Se entiende? Es decir, que sepan enfrentar desde los valores y desde la libertad y desde la pureza de la niñez a este mundo comprometido con el poder y el dinero, obviamente. Eso es violencia. ¿Sí? Sí, un adolescente que lo está viendo, escuchando, nos deja un comentario, dice, generar soldados de la paz. Esta es una frase que usted dijo y le pareció muy buena. Docentes que no pueden aplicar docencia, sino implementación ideológica. A un adolescente también. 15 años. Sí. Todo lo que se vive, ¿no?, dentro de las escuelas. Una pregunta que nos llegó dice si piensa que el concepto de dejarlo sin futuro puede aplicarlo no solo a los niños, sino general, a todo, sin edad, a todos. Por No, esta no. cuarentena, dice, en el contexto de la cuarentena. No, totalmente, no. Cuando yo hablo de dejarlo sin futuro, estoy hablando directamente en que le estoy dando un mundo a punto de morir. Yo creo que si no había un freno pandémico, por ejemplo, ahora, y el cambio climático te trae un 2021 con desastres de todo tipo. Le estamos dando una herencia totalmente injusta desde el punto de vista climático, pero aparte le estamos dando un mundo aburrido, superficial. eh, Te diría que un mundo donde nadie desearía vivir. Me parece que si le pregunto a un pibe qué onda con cómo estamos desarrollando el mundo, va a decir este tipo de cuestiones, o por lo menos es lo que me dicen en la escucha. Los jueces lo que tenemos es la posibilidad de escuchar. Las maestras, los maestros tienen esa posibilidad, que es la que hay que ejercer. Es una sociedad adultocéntrica donde se cree que está capacitada para hacerle bien a niños y jóvenes, y en realidad no, el derecho formal, nosotros decimos, yo digo en mis libros que, viste que hay muchos derechos humanos, y está establecido que la escucha es la madre de todos los derechos. Es decir, si yo no escucho a un niño, no conozco su derecho. Estoy pensando en los derechos que en mí se frustraron, o que en mí fueron violados, o en los derechos que yo sueño, o en los que leí en un libro. Pero si no escucho al pibe, no tengo conciencia de su derecho. ¿Se entiende esto? Sí, Entonces, habría que trabajarlo de ese ámbito, escucharlos con claridad vinculante, decimos en los abogados, y te diría que aprender un poquito más, un poquito más. Por eso te expliqué lo que me enseñó mi piba. Mi piba es muy crítica y de pronto te dice las cosas de una manera graciosa. Y, a ver, no te podés enojar, te tenés que reír, pero mientras tanto te partió un cuatro. Esto es lo que me parece nos falta a los adultos. Los más comprometidos como yo, que hemos tenido cargos o que tenemos cargos, los políticos, tenemos una gran responsabilidad y lo tenemos que decir de una vez por todas. Es decir, yo invitaría hoy a todo intendente, a todo presidente, a todo legislador, a que asuma esta realidad. No le demos leyes, formularios ni teléfonos a la gente porque este Estado no alcanza para nada. Lo único que quieren hacer es tratar de mantener el negocio político de la conducción del Estado. Y la única realidad y transparente conducción de un Estado es abrirle al pueblo
brazos inteligentes para actuar. Hoy día en nuestra Ituzaingó está la Casa de la Mujer, que son ustedes allí, no, también está la Casa de la Mujer de Ituzaingó, pero muy bien implementada, manejada, yo he estado de cerca con ellos. Perfecto, abramos más para que entre más y enseñemos a la gente que se tiene que incorporar de ese tipo de actividad. La Casa de la Mujer de Ituzaingó, les digo, yo todavía era juez, 15 años, trabajando al lado de los jueces para la violencia de género en particular. ¿Cuánto se sabe de esto? ¿Cuánto se desarrolló de eso? ¿Son más importantes las políticas que tienen que ver con las estructuras, los pavimentos, o tiene mucho que ver que una localidad desarrolle ese tipo de cultura y de entramados? Pero esto vamos a entenderlo, el sistema político falla y no son los chicos los que controlan la política, somos adultos. Claro. Doctor, ya tenemos que ir cerrando, infelizmente, la verdad que es muy interesante, nos encantaría seguir. Tenemos 40 conectados, 40 escuchando, así que se ve que tenés muy Salud. buena audiencia, doctor, muy conocido, muchos años de trabajo. Sí. Ya para ir cerrando, cuando nos llama la atención que una adolescente nos escriba sobre los soldados de la paz, y cuando usted decía de una sociedad aburrida y que ahora en ese momento de confinamiento los papás y las mamás, lo que más escucho de mamá: estoy aburrida, estoy aburrido. Mi hijo lo dice, estoy tiene 4 años. Y qué interesante decir de armar, de crear soldados de la paz. Si nosotras miramos en nuestra sociedad, es muy difícil de que no haya una ideología detrás. Y ¿por qué no tratar de traer esa ideología o esa cultura de la paz a los niños y las niñas? Creo que es a esto, ¿no? Te querías como crear soldados. Totalmente. Yo estoy trabajando en la realización de una convención por la paz hace años, encontrar expertos y convocar a niños para directamente articular sobre el derecho a la paz. Pero tenemos antecedentes que fueron invisibilizados por la comunidad política adrede, y yo le diría a ese joven que me está preguntando que lea un poco de los satyagrahis, que son los soldados que acompañaron a Gandhi en la independencia de la India, y tenían votos que tienen que ver con la pobreza, tenían votos que tienen que ver con la desobediencia necesaria para poder liberar a su nación y la no violencia. Ellos juraban por la no violencia. Muchos murieron bajo las fauces del ejército británico, pero no levantaron la mano contra nadie, y por eso lograron la libertad. Lo mismo que leas algo de Martin Luther King, para que veas cómo consiguió la igualdad de los negros en Estados Unidos, justamente siguiendo a Gandhi en la no violencia. Estas estructuras las tenemos que desarrollar, las tienen que desarrollar los medios, se tienen que desarrollar en películas y por sobre todo las maestras en las escuelas. Es decir, enseñar a que la paz, no estamos hablando de la paz de los cementerios, estamos hablando de una paz activa, una paz que lucha justamente para instalarse en el mundo. Y quizás sea lo que falte para esa sociedad aburrida. Soldados, gente que Exactamente. con la paz y con esa cultura. Exactamente. Bueno, la verdad que no sé por el tiempo, pero como hacer un repaso sería que cada uno en sus casas también pueda hacer, ¿no? En la mente un repaso por los conceptos que más le ha quedado, esto, cultura de la paz, soldados de la paz, ideología de la paz, humanizarnos un poco más, no importa qué título tenemos, si como yo, ama de casa, ver un niño y ser humanos, mostrar el respeto, que una paz activa también, este concepto maravilloso, que podamos procesar nuestras mentes, y creo que eso nos ayuda también a ponerlo en la práctica, en el día a día, por ahí que no quede solo en un consultorio, en una oficina o en un estudio donde estamos ahora,
sino que podamos prestar atención a los niños, hacer nuestro granito de arena para esta sociedad. Tal cual, tal cual. Bien resumido. Bueno, nosotras acá queremos saludar a las personas de Colombia, de Brasil, Mar de Ajo, Ajo. No, perdona. Sí, gracias, acá en extranjera, pero muy bien recibida. Sí. Acá un comentario también finalizando dice que tiene que ser un trabajo mancomunado entre institución, escuela, club, salas de salud, la familia, para que lleguemos a más niños y que esa escucha de la que usted hablaba se pueda llevar a la práctica, la escucha a la niñez, la escucha a otro ser humano. Sí, Decirle que todo eso está legislado. El sistema de promoción del sistema niñez habla de redes intersectoriales y justamente habla de la escucha como uno de los principales deberes de todo operador social. Está escrito. Acá, doctor, te manda un saludo especial María Maca de La Plata. Dice, gracias, doctor, tuve la oportunidad de escucharlo en un foro de niñez. Gracias por seguir en la lucha de valorar y amar a la niñez. Bueno, creo que con las palabras de María Maca podríamos hacerlas nuestras. Gracias por amar a la niñez, por luchar, por ser este hombre soñador, que cree, que tiene esperanza. Sí. Y que nuestra sociedad puede ser una sociedad de paz. Nosotras creemos en esto, por eso estamos acá. Y gracias por hacer el espacio, en tu agenda, en todo lo que tenés. Gracias, fue especial, fue muy hermoso, lindo. Sí. Hermoso. Bueno, no, las gracias son mías y nos despedimos, sí, gracias. Con un cariño muy grande, muchas gracias por su tiempo. Por favor, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá, por participar con nosotras. El lunes que viene los esperamos acá a las 16 horas. Vamos a continuar hablando de violencia de género y todo lo que abarca la violencia. Como ya pasamos, será la 7ª sesión. Sí. Mira, 7ª sesión. ¿Cómo pasa? La verdad que lo que está en nuestro corazón es esto, ¿no? Llegar a los que más podemos con un tema que sigue creciendo, pero lo que queremos transmitir es un mensaje esperanzador. Esa es nuestra misión. Sí, hay esperanza, hay una vida libre de violencia, hay una cultura de la paz que todos y todas podemos ser parte de esto, podemos trabajar para que ocurra, para que acontezca. Y bueno, y por una vida libre de violencia. Sí. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta la próxima.